Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Nos visita mi colega y amigo, el doctor José Josán, quien es coach. Ahora nos va a decir que es un coach. Es un coach, es un CEO, es un motivador y un gran comunicador. Él es profesor del Centrum, que es un área de posgrado de la Universidad Católica muy prestigioso. Y el día de hoy vamos a conversar sobre cómo dar calidad de vida a los años. Esa es la idea, ¿no? La idea no es llegar a los 100 ni llegar a los 90 años, sino llegar bien. Y el doctor Pepe Josán, como lo conocemos y lo queremos, nos va a orientar sobre este tema. Pepe, muchas gracias por visitarnos a Zona Geriátrica. Pues no, muchas gracias a ti, Carlos. La verdad que es un placer cada vez que tenemos oportunidad de conversar. Es una experiencia hermosa, ¿no? O sea, no solamente de conocimiento, sino de recordar experiencias y sentirse bien realmente, ¿no? Estar en bienestar y bienestar total, que es una forma de prolongar nuestra vida, ¿no? Así que encantado. Pepe, mucha gente me preguntó en el camino a lo largo de la semana que hemos publicitado el evento, ¿qué es un coach? Y este nombrecito también ya se está usando en las comunicaciones, para que nos expliques qué es porque tú eres médico, ¿no? Médico de formación, hemos estudiado juntos, pero explícanos qué es un coach. A ver, el coach es una palabra que es un anglicismo, es una palabra que deriva del inglés, que es coach. Coach significa entrenador. Y comienza pues efectivamente con siendo los acompañantes y los entrenadores de diversos deportes, ¿no? Tenis, por ejemplo, esquí en el hielo, y ahí comienza, ¿no? Donde no solamente se mejoran las técnicas de los deportistas, sino que comienzan a encontrarse algunos factores internos dentro de los deportistas que los pueden motivar a ser mejores, ¿no? Entonces, desde los deportes se comenzaron a extender hacia las organizaciones, porque en las organizaciones está trabajando muchísimo el performance, el desarrollo, la productividad de las organizaciones, pero al final se dio cuenta que las organizaciones estaban formadas con personas, y si las personas no exponían las fortalezas en lo que soy bueno, y muchas veces estamos enfocados en los procesos y no en las personas, las organizaciones no van a crecer. Y entonces entender en qué eres bueno y aplicar en lo que eres bueno va a generar que las organizaciones o los roles que te toquen desempeñar van a crecer, pues no aritméticamente, sino logarítmicamente. Entonces un coach es un acompañante que a través de preguntas hace que tú, como acompañador, como acompañante, hagas conciencia de eso que te hace diferente, de eso que te genera fortalezas, de lo que nosotros conocemos en medicina como idiosincrasia, de eso que eres tú. Y a partir de eso lo utilizas y generas el bienestar que tú quieres porque estás haciendo lo que tú sabes hacer, en el rol que desempeñes, ¿ah? Como papá, como hijo, como madre, como esposo, como esposa, como gerente, como profesor y como médico, ¿no? Ahora, yo elegí la carrera de coach porque los médicos en general hacemos el proceso de coaching, que es el acompañamiento, de una forma intuitiva. De hecho, el encontrar el insight, las necesidades que hay que satisfacer en el paciente, acompañarlo y hacerlo sentir bien, sentir que va a estar mejor, o por lo menos acompañarlo dentro de ese proceso, es lo que hacemos los médicos. Pero el coaching es una ciencia que se tiene que estudiar porque hay competencias que hay que desarrollar y a veces nosotros los médicos no las desarrollamos. Escucha activa, acompañamiento, un proceso de desarrollo de hacer que la otra persona sea parte de su propia gestión de salud. Y entonces han aparecido algunas especialidades como el coaching en salud, que es hacer que el paciente y su entorno sean conscientes de su rol. Ya no como yo soy el paciente que necesita el tratamiento y den el tratamiento, no. Yo soy el paciente que necesito gestionar mi salud. ¿Qué es lo que tengo que hacer, doctor? No solamente recibir medicina. Si por ejemplo, soy un paciente que tiene diabetes, yo me hago cargo
de mi dieta. Yo me hago cargo de medicamentos. ¿Cómo puedo hacer mejor? ¿Me entiendes? Pero usualmente estamos enfocados en recibir. ¿Qué es lo que me puede dar el entorno para sentirme bien? Y no nos vemos a nosotros mismos como alguien que puede desarrollar cambios pequeños en su microentorno y a su vez generar cambios para eso. Eso es lo que hace un coach final del día. Entonces, Pepe, tú has dado una palabra clave, gestionar la salud. Mira, eso nunca lo he escuchado. Y hablamos de gestión de una empresa, gestión de un hospital, gestión de un montón de instituciones y cosas, pero muy poco uno habla sobre gestión de su salud. Qué buena frase, ¿no? Gestionar la salud. Porque a veces vamos y decimos, en el hospital me lo mataron, el doctor me lo atendió mal, el doctor no le dio el tratamiento, pero ¿y qué hiciste tú? ¿Cómo gestionaste? ¿Qué hiciste tú? Qué bonito detalle, mira, qué bueno. Sí. Y ahora, el coach uno lo asocia pues al deporte, como lo has dicho, y también ahora a las empresas y a las instituciones. Pero, ¿cómo se puede aplicar el coaching en una persona adulta mayor o una persona que está en los 50 y ya va a ser adulta mayor, o está en los 60 y está empezando a ser adulto mayor? ¿Cómo podemos aplicar ese coaching en este grupo de personas? Mira, para entender una palabra, ¿no? O sea, a veces se confunde mucho y te voy a ser sincero, ¿no? O sea, el coach de un tiempo a esta parte es un boom y es una moda, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque todo el mundo hace coaching y no todo el mundo está preparado para hacerlo, ¿de acuerdo? Si tú quieres que yo te resuma en 2 palabras qué cosa es coach, coach es acompañamiento. Y coach es hacer preguntas para que tú seas consciente de lo que tú puedes dar, para que te involucres en el proceso de toma de decisiones. Dentro del proceso entre un coach y un cliente, un coach y un coachee, el objetivo del coach no es poner la agenda en tu agenda. El objetivo del coach es que tú desarrolles tu propia agenda, que tú tomes decisiones, que haya un proceso de co-creación, sí, pero al final del día que te haga responsable. Por eso es que gestionar su salud es hacerte responsable de tu propia salud. ¿Cómo hacemos eso? No es muy sencillo, pero se puede lograr. Es hacer consciente de la persona, y no estoy hablando del paciente, porque el paciente es un rol que las personas tienen que pasar, es un rol que no elegimos, es un rol que nos toca pasar por A o por B motivos, porque estamos sufriendo algún tipo de enfermedad, pero es un rol, pero en realidad es la persona, ¿no? Es acompañar a la persona, es hacer consciente qué cosa es lo que vas a hacer. O sea, ¿qué es lo que hazte responsable de lo que tú vas a hacer? ¿Quieres mejorar? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres moverte de un lado a otro? No esperes a que te empujen, muévete tú. Entonces, en ese proceso es que nosotros estamos ahí para acompañarlos, para preguntarlos, para retarlos, para crear escenarios, para que al final él elija. Y final del día, una elección es no hacer nada. O sea, si no quieres hacer nada, es tu elección, pero que seas consciente de eso que estás tomando. Pero una elección también es moverte. Ok, perfecto. En ese momento, ¿cómo te ayudo para hacerlo? Pero no solamente el paciente como te digo, es un rol, sino que cuando sucede una enfermedad, no solo se afecta a la persona, se afecta a todo el entorno. Y entonces el proceso de coaching de salud es trabajar con el paciente, pero trabajar también con el entorno. En algún momento, enfermedades tan dramáticas como el cáncer, no solamente se afecta a la persona, sino que pareciera que se afecta más todo el entorno, el cuidador, la gente que está cerca. Entonces tenemos que manejar eso, porque una forma de trabajar esto es hacer sentir bien al paciente en medio de esa enfermedad, porque hacer sentir bien al paciente es mejorar su sistema inmune, es mejorar su estado de ánimo, ¿sí? Pero si tú estás ahí, pobrecito, ¿qué vamos a hacer? O sea, estás actuando de una forma que al final del día es una especie de boomerang frente a eso. Ok, o sea, yo trabajo mucho en el tema de felicidad. Esa es mi área de experiencia. Neurociencia y felicidad, dentro del área de productividad personal. Pero hay 3 condiciones para ser feliz. 3 condiciones. ¿Ya? A ver, la primera es... Tomen nota de estas 3 condiciones. ¿Ah? O sea, y les voy a decir, la primera condición para ser feliz es realidad. La segunda es realidad. Y la tercera es realidad. Tienes que ser consciente de tu propia realidad para comenzar a generar cambios. Entonces, cuidado, ¿no? Con aquellos que te venden,
sí, que tú puedes cruzar, porque tú puedes, porque... Oh, cuidado, cuidado, esos son potenciales vendedores de humo. Necesitamos generar dónde estamos y después de eso dónde queremos llegar, pero siendo consciente con lo que tenemos. No podemos quebrar R con un dedo en una milla porque tenemos la intención de hacerlo. No, pues, no estamos preparados, no tenemos las condiciones. Tenemos que ser realistas frente a lo que estamos haciendo para, a partir de eso, poder llegar a hacer lo que queremos hacer. Y hay un montón de alternativas frente a eso. Eso es, Pacho. O sea, Ahora, te acabo de decir lo que normalmente decimos Carlos. Mi chapa. Hemos hablado sobre un término muy interesante, las neurociencias y la neurología que estudiamos hace unos 25 años, 30 años en la universidad, es diferente a la neurología actual. Era una neurología de movimiento, de sensibilidad, de vías, pero ahora se habla de una neurología de las emociones, ¿no? Se habla de transmisores de la felicidad, transmisores que no lo vimos en nuestros tiempos porque no había lo que es la neuropsicología de ahora. Tú también desarrollas eso, porque tú también trabajas en estos temas de la nueva neurología, de la neuropsicología. Mira, yo me he vuelto a encontrar con esa área, ¿no? Y ahora me parece fantástica, ¿no? O sea, y hablamos de la neurociencia, la felicidad. No ha cambiado en realidad. Lo que pasa es que hemos ido encontrando cada vez más la neurofisiología a nivel molecular, ¿no? ¿Quiénes hacen toda esa función de movimiento, de sentirte bien, de sentir impulso, depresión, ansiedad, lo que tú quieras? Cada vez más encontramos que hay zonas de tu cerebro específicas para determinado proceso. Y a veces, mira, esto es lo que nos han enseñado al final, ¿no? O sea, el cerebro izquierdo es más bien un tipo cognitivo, analítico, y el cerebro derecho es más emocional, más de nuevas ideas. No es cierto, eso es para entenderlo un poquito. Nuestro cerebro en realidad tiene múltiples funciones y están interrelacionadas, ¿no? Aparte está cruzado, claro. Todo está cruzado. Y lo que hoy día se habla es de neuroliderazgo, por ejemplo. Entonces pareciera tener un boom. ¿Neuroliderazgo qué es? Y una de las características del neuroliderazgo, que es lo que tenemos yo tengo un curso que se llama neuroliderazgo, una de las características es de que tu cerebro tiene que ser coherente. Y al final del día, coherencia, en la definición es walk the talk, haz lo que queremos que hagas. Pero desde el punto de vista neurocientífico, desde el punto de vista de resonancia funcional, la coherencia de tu cerebro es utilizar para una función muchas áreas de tu cerebro. La región frontal izquierda, la región basal derecha, el sistema límbico. Y tú ves que cuanto más zonas de tu cerebro utilices, mejores decisiones vas a tomar, mejores formas de inspirar e influir en otras personas vas a tener al final del día. Entonces, es bien interesante lo que tú mencionas, ¿no? Porque tú hablas de neurociencia de la felicidad. ¿Y por qué la felicidad es la base de la productividad? Porque se ha visto sustancias muy queridas, tú sabes que a mí me fascina estudiar la oxitocina, la dopamina, la serotonina, tienen funciones que están muy relacionadas con el pensar mejor y tomar mejores decisiones, con productividad. Claro. Entonces se ve que una persona que es feliz es más productiva. Esto está demostrado hace más o menos 15 años, ¿eh? 15 años se ha demostrado, no tanto, pero 15 años. O sea, claro, por eso te digo, esto es nuevo, no es la neurología que nosotros estudiamos, es totalmente nuevo. Se ha descubierto, se está descubriendo cada vez más, porque cuando nosotros estudiábamos, casi no teníamos esto de resonancia magnética funcional, ¿no? O sea, teníamos quizás hasta tomografía axial computarizada. No había receptores. Nosotros somos de la época de la neurología con martillo y agujas. Era otra neurología. Pero, por ejemplo, un día yo me lo compré porque me llamó la atención un libro, ahí lo tengo, que se llama Véndele a la mente y no a la gente. O sea, ahora los mismos personas que trabajan en marketing también le entran a la neurología, a la psiconeurología, a la neurología de las emociones, que le llaman ahora el neuromarketing. O sea, miren, qué interesante, neuroliderazgo, neuromarketing. Neuroeconomía. Miren, qué interesante. Pepe, el tema de hoy es, y estoy seguro que de repente ya la gente estará interesada, bueno,
con todo lo que hemos hablado, que son novedades, y estoy seguro que mucha gente está muy interesada, pero el tema de hoy es darle vida a los años, o sea, darle calidad de vida a los años. ¿Qué significa eso? ¿No? Porque a veces dicen, ¿no? Dale años a la vida y no años, porque de qué nos vale pues vivir hasta los 90 si vamos a estar dependientes. ¿Cuál es la reflexión? Es interesante, ¿no? O sea, la idea es no solamente darle años a tu vida, sino vida a tus años, ¿no? De nada te sirve vivir más si tu calidad de vida va a ser a través de un respirador, no tiene mucho sentido, ¿no? Y esto forma parte del concepto de felicidad. Felicidad está mencionado como bienestar y bienestar total. En inglés se llama whole being, o sea, bienestar total, ¿no? Bienestar total en una persona, cualquiera sea su edad, tiene 5 componentes. Un bienestar total espiritual, en lo que crees, que no estoy hablando necesariamente de religión, pero estoy hablando de un sentido de propósito para que existo. ¿Cuál es mi función en esta vida? 1. El otro es el bienestar físico. Estoy haciendo ejercicios adecuadamente, me estoy nutriendo adecuadamente, ¿de acuerdo? Estoy con un peso ideal, tengo algún riesgo, ese es el bienestar físico. Después viene el bienestar intelectual. Estoy leyendo, estoy conversando con amigos, estoy siguiendo a las personas que son líderes para yo ser un líder como ellos, ¿no? Después viene el bienestar relacional. ¿Cómo están mis relaciones? Mis amigos, mi familia, mi gente. ¿Abrazo? ¿Cuántos abrazos doy al día? ¿Ya? Y segundo es el bienestar emocional que acabamos de decir, ¿no? O sea, ¿cómo me siento? ¿Reconozco mis emociones? ¿Son positivas? ¿Son negativas? ¿Las acepto? ¿Las manejo? ¿O ellas me manejan a mí? ¿De acuerdo? Entonces eso se llama SPIRE en inglés. Spiritual, Physical, Intellectual, Relationship y Emotional. Entonces, en el tema muy concreto de lo que quería contarte ahora, esto de darle años a tu vida y vida a tus años, es que este es un tema bien interesante, ¿no? Hay un libro que escribió un autor, este autor se llama Buettner, Dan Buettner, y el libro se llama Blue Zones, o zonas azules. ¿Qué es lo que ha hecho este autor? Blue de azul. Blue de azul. Blue zones, o sea, zonas azules. ¿Qué es lo que ha visto? Ha estado estudiando, porque ha recopilado información, es un periodista, ¿no? Ha recopilado información de algunas zonas donde habían personas longevas, o sea, que vivían más de 100 años, pero que estaban intactos. Caminaban, conversaban, se reían, bailaban, etcétera, etcétera. Pero lo que veía es que en algunas zonas el índice de longevidad era alto. 3 o 4 y hasta 5 veces más alto que la población usual, común y corriente, ¿no? O sea, que normalmente tienes un pronóstico de vida, yo no sé, hemos aumentado ahora a 75 años, quizás un poquito más. Pero muchas veces esta gente tenía 5 veces más probabilidades de llegar a los 100 años, pero intacta, no en una cama, caminando, conversando, tomando, comiendo, sin ningún problema, ¿no? Por ejemplo, hay 4 zonas que se describe. Una zona que se llama, y lo tengo aquí escrito, Okinawa. ¿Te acuerdas de Okinawa en Japón? Claro, ese es famoso. Famosísimo. Claro. Pero esta región es la costa de Japón, Okinawa. Hay otro que es una área, una parte que se llama Barbagia, que queda en Cerdeña, en Italia. La otra parte que se llama Nicoya. Nicoya es una región en Costa Rica. Y otra parte que se llama Loma Linda. Loma Linda queda en California, en los Estados Unidos. O sea, para que veas que son 4 áreas que no solamente son de un solo país, de una sola región o de un país desarrollado, que sé yo, no, son diferentes sitios, ¿no es cierto? Italia, Japón, Estados Unidos y Perú. Y lo que más me llama la atención es, por ejemplo, esta zona de Loma Linda en Estados Unidos, queda solamente a una hora de California. Pero la longevidad en Loma Linda es 3 o 4 veces más probabilidades de que llegues a los 100 años que una hora más allá en California. Entonces,
la pregunta es, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué cosa es lo que está viendo? Claro, ¿Qué, ¿cuál es cómo el podemos factor, estudiar? el denominador común, ¿no? En ¿Cuál es el esas... denominador común? Porque hay un tema que dice una persona que leo mucho, se llama Abraham Maslow, ¿no? Si tú quieres llegar a ser bueno, entonces no estudias el promedio, ¿no? O sea, a nosotros nos han dicho, ¿no? O sea, para estudiar medicina, estudia el promedio, qué cosa es lo que pasa, la ley de la curva de la normalidad estadísticamente hablando. Y lo que dice me parece muy interesante. Dice, si tú estudias la normalidad, vas a entender, ¿no? La normalidad describe. Pero cuando tú estudias aquellos que son buenos, estamos hablando de las desviaciones estándar, no de la Claro, curva de lo claro. normal, sino la que está al costado. Si quieres estudiar a dónde puedes llegar como atleta, no estudies lo normal, porque lo normal es término medio, más o menos, lo común. Estudia a aquello que lo estás haciendo súper bien. Si quieres saber cuál es tu límite, estudia a lo mejor. Entonces, lo standard prescribe, the best describe. Así, en inglés dice, lo común describe, pero lo mejor prescribe. ¿Tú quieres ser mejor? Te voy a dar una prescripción. Pero, por ejemplo, se habla mucho del mindfulness, ¿no? Que es un ejercicio súper bueno. Pero no le preguntes pues, al señor de la esquina cómo haces mindfulness, ¿no? Él está dentro del promedio. Tienes que preguntarle, por ejemplo, a un monje tibetano, ¿cómo hago mindfulness? ¿No? Claro, para aprender, pues, ¿no? Y entonces, frente a eso se basa lo que te estoy diciendo. ¿Cómo quiero llegar a longevidad? No hables del promedio, habla de estas blue zones. ¿Qué están haciendo estos señores? Y lo que se dio, una de las cosas que más se dio, es que como te acabo de hablar del bienestar total y esa parte de espiritualidad, las 4 zonas tienen un alto nivel de espiritualidad. Por ejemplo, estamos hablando de Cerdeña y Japón. Por ejemplo, Japón es alto nivel de sus ancestros, creen muchísimo en los ancestros, creen mucho en esto de la religión a través de los ancestros, ¿no? Cerdeña y Costa Rica son regiones muy católicas, creen muchísimo, van a misa todo como familia. Y Loma Linda en Estados Unidos, California. California, esta gente se llama la iglesia adventista del séptimo día. Justo esta gente que está en Loma Linda son adventistas del último. Entonces, es gente muy religiosa. Y obvio, no estoy diciendo que tienes que ser religioso para vivir mejor. Estoy diciendo que el tema de la espiritualidad, esta gente tiene una sensación de sentirse acompañado y sabe lo que quieren en sus vidas. La otra forma, o sea, la espiritualidad, la otra forma es el sentido de pertenencia. Las relaciones que tienen con la gente. Esta gente es muy cerrada. Gente que los hijos, los nietos, los bisnietos están ahí. Entonces, al señor que está más grande, se sienta y habla y todos lo escuchan, ¿no? Entonces, es el que tiene más experiencia y el anciano se siente súper motivado porque lo escuchan, ¿no? Imagínate acá ahora a nuestra sociedad, Carlos. O sea, ¿dónde están nuestros viejitos? Ahí tirados en la esquina, ¿no? O sea, cuando alguien habla, ¿qué estás hablando? Eso ya no es ahora. Pero ¿por qué no le damos su Eso en tu espacio? tiempo, claro, sí, Exacto, sí. eso era en tus tiempos. Acá se respeta a esta gente. La gente se siente útil y al formar parte de esta comunidad se logra lo otro, que es el sentido de pertenencia. Entonces tienen un sentido de propósito. Yo sé lo que estoy haciendo y esa es mi forma de trabajar y darle mi experiencia y mi trabajo a ustedes, pero también me siento parte de una comunidad. Entonces esas dos cosas son importantes comenzar a trabajarlas, ¿no? Si nosotros queremos trabajar con nuestra gente, no tenemos que decir, ya papá, pobrecito, ya, déjame yo hacer, deja que lo haga, que lo siga haciendo, que se sienta útil, ¿me entiendes? Esto es lo que sucede y no es porque lo hayan aprendido, es parte de la cultura. ¿Qué cosa es lo que tenemos que aprender nosotros? Sí, pues tener un poco de paciencia y darle el espacio a nuestra gente adulta para que nos cuente. Imagínate, hay una persona que a partir de lo que estábamos conversando le preguntaba, ¿y qué pasó? Yo como nieta me decía, le pregunto a mi abuela que me cuente su experiencia cuando era niña y cuando me comienza a contar, a ella le brillan los ojos. Se siente útil.
¿me entiendes? Siente que ha vivido y siente que forma parte de este proceso que está haciendo ahora la nieta. Miren qué interesantes reflexiones estamos aprendiendo esta noche. Miren, primero, tener un propósito en la vida. Qué interesante. Y así tengas 80, 90, tienes que tener un propósito. El propósito puede ser, pues, enseñar, conversar, escribir, ¿cuánto para tener un propósito? Y segundo, un sentido de pertenencia. No aislar al adulto mayor, no arrinconarlo en el cuarto más oscuro, sin ventilación y sin nada. Ven papá, come en la mesa con nosotros, ven mamá, ven abuela, y en la mesa compartir, no ponerlo en el cuarto más oscuro o en el corral de arriba, ¿no? Entonces, el sentido de pertenencia. Bueno, y hablar de Abraham Maslow es un capo, pues, porque Maslow creo que también habla de la pirámide de las Él es necesidades, el ¿no? mismo, el mismo. Claro, El mismo es. ese es un Ah, capo. ¿Está vivo? Ya no sé, porque no, yo lo no, estudié no. yo lo estudié en el colegio a Maslow, o sea Ya, que ya claro. debe ser ya muchos Todo el años. mundo lo conoce por el tema de la pirámide de las necesidades, ¿no? Pero va mucho más allá, ¿no? Es el abuelito de la psicología positiva, ¿no? Es el abuelito de lo que estamos hablando ahorita. Es el abuelito de la Sí, felicidad, ¿no? yo me acuerdo que era un libro así cuando yo estaba en el colegio, Por sí. ahí lo tengo. Ahora, Sí, no, hay que leer. Pepe, tú has hablado de una hormona que la estudiamos, pero cuando hacíamos ginecología, Ginecología, obstetricia, claro. que es la oxitocina, Ujú, que tiene que ver con las contracciones del útero, ujú, en el trabajo de parto y en las ujú. mujeres con los cólicos, ¿no? Pero de ahora, de un tiempo a otro, esta hormona o esta sustancia, este neurotransmisor de la oxitocina, lo estamos relacionando a la felicidad y a unas cosas, a los abrazos. Háblanos, yo sé que tú conoces el tema, por eso te lo pregunto, háblanos de la oxitocina. Ok, dos cosas. Déjame cerrar. Vamos a irnos por ahí, ¿ah? Y vamos a darle mayor, y podríamos tener un par de sesiones como esta si queremos hablar de oxitocina. Por supuesto. Además que me fascina este tipo de cosas. A ver, dos cosas dentro de lo que estamos viendo de las Blue Zones, porque hay también... Ya, sigamos con las zonas azules. Sí, Perfecto. porque ahí nos vamos a descolgar, de ahí nos vamos a descolgar a la oxitocina. Si tenemos tiempo, yo creo que sí. Sí, sí. Mira, o sea, muchas veces se ha preguntado, pero los de Cerdeña, los que viven en Costa Rica, lo más probable es que pues, no se han movido genéticamente, tengan su razón de ser. Se ha hecho un estudio y se ha visto que solo el 25% de los genes determina esta longevidad, el 25%, porque incluso gente que ha nacido en esas zonas y se ha ido a vivir a otros sitios, no viven tanto. Entonces, el 25% depende de los genes, pero el 75% depende del entorno. Entonces, aquí te va la receta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te diría? Lo que se le escribe como la receta milagrosa, ¿de acuerdo? Esas cuatro cosas, que es un cóctel, en realidad, y a propósito de la reunión que vamos a tener, lo escribí en mis redes, te va a hacer sentir mejor, va a disminuir la ansiedad y te va a calmar. Te va a hacer sentir más feliz, va a potenciar tu autoestima y va a aumentar tus niveles de energía. A su vez, que tu pensamiento lo va a ser muy crítico, tu pensamiento va a ser muy agudo, y en algún momento, tú sabes que el sarcasmo es una de las formas de medir lo inteligente que eres, ¿no? Aumentar tu creatividad, te vas a ver y te vas a sentir más saludable y más atractivo, ¿no? Y obviamente va a mejorar tu vida amorosa también. Entonces, son cuatro cosas que se ha visto que hacen, ¿no? Y lo primero es, comen bien. O sea, la primera es nutrición. Nutrición es comer bien. Nutrición no es comer pollitos sancochados todos los días. Nutrición es comer a colores. O sea, integra dentro de lo que comes todos los colores que puedas. Estamos hablando ahí de frutas, verduras, proteínas. Pero no solamente es comer bien, sino elegir con quién comer. Esto es interesante porque lo que dicen es, el comer es como un ritual para tu vida y por lo tanto ese momento tienes que compartirlo con gente que tiene significado para ti. Planifica con quién comes.
¿no? Hoy día comemos viendo tele, o si quieres, vienen tus hijos y se sirven y se van a mirar televisión a su cuarto y no, ya no comen juntos, ¿no? O en la Cuando mesa cada eso, uno está con su móvil y exacto, con su exacto. aparatito. Y eso no sirve para nutrición, ¿no? O sea, tu cuerpo no es consciente de lo que estás comiendo. Cuando tú comes y realmente comes y lo disfrutas, te ríes, etcétera, etcétera, te nutres mejor, ¿no? Y eso es importante dentro de la nutrición. ¿Qué cosa es lo que estás comiendo? O sea, seas vegano, seas, yo no sé, vegetariano, lo que quieras. Come bien. Keto, está de moda lo keto. Exacto. Pero disfrútalo hacerlo. Si tú vas a hacer eso, disfrútalo. Que no sea un castigo, sino que disfrútalo, porque realmente te va a llevar a donde tú quieres llegar al final del día, ¿no? Come bien, ¿no? El otro es el ejercicio, mi hermano. Es impresionante el tema del ejercicio, ¿no? O sea, el ejercicio es tan importante como comer, ¿no? Y no necesitas hacer ejercicio así que te duela todos los músculos todos los días. Se menciona que hacer 30 minutos de caminata 3 veces a la semana es suficiente, ¿no? Es más, mira, y ahora que estamos hablando, se ha visto y se han visto estudios donde dice que el ejercicio mejora muchísimo la depresión, y no es un antidepresivo, ¿eh? Se ha visto que el ejercicio no es un antidepresivo, sino que no hacer ejercicios es como tomar depresivos. ¿Te das cuenta? Es una diferencia aparentemente semántica, pero es muy fuerte. O sea, hacer ejercicios no significa que es un antidepresivo y si estás tomando algunas medicinas las dejas. No, eso no te estoy diciendo. Pero si tú no haces ejercicio, es como estar tomando pastillas de depresión. ¿Te das cuenta? Pero a su Claro, vez, hacer ejercicios te va a calmar la ansiedad. Es increíble, ¿no? Pero una de las cosas importantes para hacer ejercicios, mi querido amigo, se ha visto que los que hacen ejercicios en el largo plazo tienen 52% menos de hacer demencia. Y eso está comprobado, ¿eh? Hacer ejercicios tiene 52% menos de posibilidad de hacer demencia. Entonces, señores, si nos están escuchando, a sus papás, llévenlos a caminar. Vamos a hacer ejercicios, ¿eh? Vamos a tomar sol, es importantísimo, o sea, es importantísimo. Y este es el segundo solamente, ¿no? Nos faltan 2 más. Ahora, El un tercer paréntesis, dime, claro que sí. un paréntesis. Yo cuando les digo a mis pacientes, el mejor ejercicio para el corazón es caminar. Y el mejor ejercicio para los pulmones es caminar. Y el mejor ejercicio para el cerebro es caminar. Caminar. Y tú lo acabas de decir con este dato estadístico de que el 50% de personas que caminan o hacen ejercicio tienen menos probabilidad de ser demencia. Porque al caminar empiezas a circular la sangre que va de la punta de los dedos del pie hasta arriba de la cabeza y estás activando tu circulación. O sea, tiene totalmente sentido lo que nos está diciendo el doctor Pepe Josán. ¿Cuál es el tercero? El tercero ahí viene, pues. El tercero en inglés se llama touch. Y significa tocar, ¿de acuerdo? ¿Qué tan importante es el tema de tocar? Ahora por la pandemia no hemos tenido oportunidad de hacer eso, ¿no? Y tocar es una necesidad que tenemos los seres humanos, ¿no? O sea, tú sabes que se hizo una experiencia que fue un descubrimiento en una clínica en los Estados Unidos donde había muchos prematuros y se estaba viendo cuál es la mejor forma de que aumenten peso, ¿no? Entonces habían 2 fórmulas que habían diseñado y habían dos centros dentro de la misma clínica, ¿no? Entonces lo que querían es en forma aleatorizada a unos prematuros y a los otros se les daba las 2 fórmulas en un lado y exactamente lo mismo en el otro lado, solamente estaban divididos porque eran 2 lugares porque no habían, por la cantidad de niños que había, ¿no? Entonces querían ver cuál es la fórmula que les daba mejor desarrollo cognitivo, mejor peso, ¿no? Y sorprendentemente después del estudio se vio que o sea, sí había alguna diferencia entre una fórmula y otra, pero lo que se vio es que uno de los lugares de estos 2, los niños adquirían más peso y más psicomotricidad. Y entonces la pregunta es, ¿cómo? Entonces, el factor es un lugar en lugar de la fórmula. O sea, todos los niños de las 2 fórmulas digamos, de la sala B
habían aumentado de tamaño y estaban mucho más vivos. Ya, ¿qué es lo que ha sucedido? Es un factor ambiental. Y entonces los investigadores se quedaron ahí a chismear, ¿no? Como espías, y se habían dado cuenta que obviamente el contacto físico no era una de las condiciones, o sea, una violación del protocolo era contacto físico, pero se vio que en esta sala, en las noches, había una enfermera que en el momento de darle la fórmula, pues se moría de pena, los cargaba, los acariciaba, les daba la fórmula y después de eso los regresaba a toditos, ¿no? Y cuando se le preguntó, señorita, ¿por qué está usted haciendo? Está violando el protocolo. Es que me daba mucha pena, doctor, sentía como que necesitaban cariño. Y a partir de eso se cerró este protocolo y se comenzó a investigar el rol del toque, el rol del afecto, el rol del kindness en el desarrollo. Y se vio que el touch genera muchísimas hormonas que hacen que las personas se sientan muchísimo más fuertes, ¿no? Y hay otras experiencias que en algún momento te contaré, ¿no? Pero una de las hormonas es la oxitocina, mi hermano. Entonces, la oxitocina es una sustancia que tiene varios nombres, ¿no? Se le llama oxitocina, hormona del estrés, se le llama hormona del abrazo, se le llama hormona de la felicidad y también hormona de la productividad. ¿Por qué? Porque genera cada una de estas cosas. Por ejemplo, cuando una persona está en estrés. ¿Y hormona del amor también o no? Pero claro, pero claro. Claro, hormona del amor, sí. Claro, por las mamilas, ¿no? Sí, sí. Todo eso, ¿no? Cuando una persona está en estrés, genera varios, y el estrés, no vamos a hablar del estrés per se, ¿ya? Porque el estrés puede ser bueno, el estrés puede ser tu amigo. De hecho, hay mucha publicación que se ha mitificado el tema del estrés como, no, malo, que te puede causar. No. El estrés puede hacer que tú desempeñes procesos de alto desempeño que te haga llegar a objetivos. O sea, si no tienes, en inglés se llama arousal, si no tienes ese tipo de estrés no te vas a impulsar. Pero ¿qué es lo que sucede? El estrés te genera norepinefrina, noradrenalina, y eso aumenta tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera. Pero también se secretan unas hormonas que se llaman los corticoides, ¿no? Los que no te hacen bien son los corticoides, porque una de las funciones de los corticoides es contraer tus vasos sanguíneos. Al contraer tus vasos sanguíneos periféricos, lo que aumentas es la resistencia. Para vencer la resistencia tienes que aumentar la presión arterial. Y eso es la causa de muchos accidentes cerebrovasculares o accidentes cardíacos. Pero en la misma dimensión que estas hormonas se secretan, también se secreta la oxitocina. Y se ha visto que la oxitocina tiene exactamente el efecto contrario que los corticoides. Entonces, la noradrenalina va a aumentar frecuencia cardíaca y flujo sanguíneo para los lugares que tú necesitas utilizar, pero ya no va a haber resistencia por la oxitocina. Entonces vas a pensar mejor, vas a poder correr mejor, etcétera, etcétera, y el estrés se convierte en tu amigo. Y además la oxitocina va a ser una especie de protector de tus células cardíacas. Es impresionante, ¿no? ¿Y cómo liberamos oxitocina? ¿Cómo podemos generar? O sea, usualmente se utiliza la oxitocina, o sea, se libera oxitocina. Ahora te voy a contar, lo que tú has dicho es súper, es muy inteligente, ¿no? Caray, si la oxitocina me favorece, ¿cómo lo hago para liberar? Ahora te la voy a contar, ¿ya? Otra de las cosas es que, mira, se hizo un estudio en personas que estaban estresadas, ¿no? Y se le dijo, bueno, ¿quiénes están estresados? ¡Ya! Entonces todos ustedes entran al estudio. Y les preguntó, cuando sientes estrés, ¿quieres contárselo a alguien? Sí. Bueno, eso de contárselo a alguien y tener la necesidad de estar con otros es función de la oxitocina también, ¿ya? Ok, todos, sí, todos. ¿Y quiénes fueron a contárselo a alguien? Yo. ¿Y quiénes no fueron? Bueno, yo. Entonces se generaron dos poblaciones, ¿no? Los que sintieron estrés y fueron con alguien, y los que sintieron estrés y que se quedaron solitos y se la bancaron. Y se vio que el 23% de ratios de mortalidad en 5 años eran aquellas personas que no habían acudido a alguien y se soplaron su estrés solitos, ¿me entiendes? Y aquellos que fueron a cantarle ese estrés a alguien, caray, sus ratios de mortalidad eran como si una persona no tuviera estrés, ¿me entiendes? Y entonces sí. En esas personas se liberó muchísimo más estrés. El contacto con la gente, el conversar con la gente, en sentir que pueden contar con las otras personas, genera oxitocina, genera protección,
disminuye la posibilidad de muerte. Hay otro estudio en Harvard donde se vio cuál es la relación que existe entre gente que se siente, o sea, los objetivos de la gente en un primer momento se veía que eran plata y fama, pero después de tiempo, cuando las personas, es un estudio que lleva como 85 años, sigue llevándose a cabo, ¿no? Las personas más, ya las más adultas, las más longevas, se le dijo, ¿y ahora cuál es su sentido de propósito? ¿Para qué existe? No, ya no es fama ni dinero, es sentirme acompañado, sentirme parte de alguien. Y eso, Carlos, se hizo un estudio para ver si es que esto del acompañamiento y la protección tenía una relación como con protección. Entonces se hizo, la gente que se sentía acompañada frente a niveles de triglicéridos y de colesterol. Y se vio que el sentirse acompañado era mucho más protector que no tener niveles elevados de triglicéridos y colesterol. Es impresionante frente a eso, ¿no? Entonces... Qué bonitas reflexiones, ¿eh? Estamos aprendiendo cosas. A veces decimos el colesterol, la medicina, pero ni algo tan sencillo, ¿no? Conversar, estar acompañado, no. Compartir una emoción, darse un abrazo, llorar, eso nosotros seguimos siendo seres humanos. O sea, a pesar de que hay tanta tecnología, los videojuegos y las TICs y herramientas digitales, no perdemos la esencia de ser seres humanos. Exacto. Y eso de tocarnos, ¿no? Yo leí un estudio también de unos perritos, que a los perritos nacían y se los quitaban a la mamá y los lavaba un veterinario, los bañaba. Pero los perritos que la mamá los lamía y les limpiaba la sangre con la propia saliva de la mamá, esos perritos desarrollaban mejor porque eran más sanos que los que los lavaba la enfermera. Y eso es totalmente cierto. Extrapola, si los perritos, nuestros animales, crecen con el contacto, nosotros con mayor razón, ¿me entiendes? Claro, con mayor razón. Sí. Y una de las preguntas que tú dijiste, o sea, ¿cómo aumentamos la felicidad? Esta gente del 23% de protección frente a la gente que se murió, el 23% de la gente que se murió porque no fue a contárselo a alguien, esta gente que decía, se lo conté a alguien y no me le estoy pidiendo consejos, sino que simplemente se lo estoy expresando. Yo no voy y te hablo a ti, Carlos, no para que me des un consejo, sino para yo sentirme escuchado. Y al final del día, el sentirme escuchado, al fin me da claridad en hacer las cosas. Y te digo, Carlos, gracias, nos vemos, muchas gracias, me ayudaste un montón. Y tú dices, oye, pero ni siquiera te di un consejo, no importa, me escuchaste. Exacto. Si en ese momento me abrazas, me siento mucho mejor. Eso se llama una descarga oxitocínica. El abrazo, el contacto, descarga oxitocina. A veces han denominado, vamos a frotarte felicidad. Y agarras el brazo de tu hijo, de tu hermano, de tu papá, y le haces así. Es como si le frotaras mantequilla o algo así. En realidad estás frotando felicidad y eso está aumentando niveles de oxitocina, ¿me entiendes? Otro de los factores fundamentales para la liberación de oxitocina, y me encanta esto, es el agradecimiento, Carlos. Agradecer por un evento muy concreto, a una persona muy concreta. Hay un estudio que se hizo, creo que tú leíste a Tal Ben Shahar, es israelí que trabajaba en Harvard. El agradecer por 3 o 4 eventos todos los días por 21 días. Súper poderosos, te ponen en modo feliz. Bueno, los japoneses son los expertos en agradecer, pues, ¿no? Ese es uno de los factores para liberar. Es un tema cultural. Sí, exacto. Aprender a agradecer. Y a veces agradecemos y yo te digo, Carlos, muchas gracias por haberme invitado. Y tú me dices, no es por nada. Una sugerencia, no digas de nada. O sea, elimina ese de nada de tu gente. Elimina ese de nada porque para mí es importante, por eso te agradezco. De repente para ti no es importante. Y entonces estás desmereciendo mi agradecimiento. No, gracias. ¿Y cómo me respondes? Gracias otra vez. O sea, el agradecimiento no solo beneficia a la otra persona,
a la que estás agradeciendo. El agradecimiento beneficia a ti mismo. El agradecimiento es a ti mismo. La forma de agradecer es para ti mismo. Y la otra forma de generar oxitocina, súper poderosa, es la compasión. ¿Cómo defines la compasión? Muchas veces la compasión es, sí, no, la compasión es la empatía puesta en acción. O sea, una vez es empatía, ay, sí, yo sé cómo sientes. No, ¿qué vas a hacer a partir de eso? ¿Qué acción vas a tomar a partir de eso? Si ves a una persona que está cruzando, anciana, está cruzando la carretera, y tú dices, ay, pobrecito ese señor, esa es empatía. Detén el carro, ayúdala a cruzar. Eso es compasión, ¿me entiendes? La empatía, pues, esto genera unos niveles de oxitocina impresionantes, ¿no? Y entonces, es eso. La empatía puesta en acción, miren, Ahora, los gringos nunca dicen de nada, los gringos dicen, it's a pleasure, ¿no? Es un placer. Es un placer. ¿No? El francés sí dice de rien, el francés sí de rien dice en francés, ¿no? Pero el gringo dice, it's a pleasure, claro. It's a pleasure, it's a pleasure. Mí, porque es eso, ¿no? No digan de nada, ya saben, cuando uno hace un favor, aparte es un esfuerzo, es un favor, pues, que uno está haciendo. Ahora, que uno lo haga con placer, con ganas, ese es el objetivo. Pepe, nos está ganando el tiempo. ¿Cuál sería el cuarto? El cuarto factor, y hay que ver, eso es importante, se llama recuperación. En inglés se llama recovery. ¿Qué significa? Que a veces estás haciendo, es lo que pasa en los que van al gimnasio, ¿no? O sea, pero si tú no tienes un tiempo de recuperarte, tus músculos no van a crecer. O sea, tienes que hacer ejercicio, pero tienes que tener un tiempo de recuperación. Lo mismo pasa cuando estás estudiando, lo mismo pasa cuando estás estresado, lo mismo pasa cuando estás full en el trabajo. Date un tiempo, sal y toma un aire, recupérate, tómate un día o dos. Es importantísimo. Hay tantas experiencias frente a eso. Hay las experiencias de un maratonista que al final del día quería romper el récord, pero no tenía las competencias necesarias, la condición física para romper el récord de un maratón, pero quería hacerlo, ¿no? Entonces entrenaba, pero nunca llegaba. O sea, siempre estaba muy lejos de superar esa marca, hasta que un día en pleno entrenamiento se desgarró un músculo. Tenía que ir a un maratón en Japón. Tuvo que estar un mes parado. Y justo se recuperó unas 2 semanas antes de ir a la maratón. Y dijo, bueno, iré de todas maneras porque eso me va a servir para practicar para la siguiente maratón. ¿Qué hizo? Ganó la maratón, rompió el récord de la maratón. Y 2 veces sucedió esto. Y se dieron cuenta que la recuperación, el tener un espacio, respirar, darte un tiempo para concentrarte, disfrutar, mirar el mar, el paisaje, conversar con los amigos, escuchar música, es tan importante como el ejercicio, como el estudio, como el trabajo, es tan importante. Entonces se le está dando, y lo que pasa es que antes no se veía esto tan importante como la recuperación. Entonces es súper importante. Entonces la receta mágica es, nútrete bien, come con amigos, come en colores, ejercítate, mínimo 3 veces a la semana, 30 minutos caminando. Toca, abraza y date un tiempo para recuperarte, para descansar, para ver la perfección diferente de la vida. Estas 4 cosas son las que hacen estos señores que viven en estas zonas azules. Si ellos pueden, y digamos son los líderes de no solamente aumentar los años de su vida, sino poner vida a sus años, ¿por qué nosotros no? Pero, si tú haces mucho ejercicio, podrías aumentar 7 años de vida, más o menos aproximadamente, para tener una idea. Pero es eso, Carlos. O sea, lo que yo quería comparar es que esto que estamos diciendo puede ser muy lógico, ¿no? Lo que pasa es que, sí, pues, y puede ser muy obvio, pero alguien dijo, lo obvio nunca es obvio, ¿no? Y es mejor recordarlo y repetirlo y volverlo a repetir. Yo creo que el trabajo que tú estás haciendo, a mí me encanta, ¿no? Has encontrado un espacio donde te diviertes haciendo lo que haces. Y eso es lo apasionante. Esa es una de las condiciones de la teoría de flujo, donde tú fluyes, donde eres feliz, donde te apasionas. Y por lo tanto vas a seguir desarrollándote, ¿no? Esa era la conversación que quería
quería Pepe, compartir, ¿no? muchísimas gracias. La verdad que hemos aprendido muchísimo. Nos hemos mal acostumbrado a que la medicina sea un remedio, un fármaco, y un fármaco para todo. Por ejemplo, en esta tercera ola que ha habido, y ha habido mucho infectado, incluso en personas vacunadas, me han llamado hijos preocupados por sus papás que están, mi papá salió positivo, alguna molestia, no tiene nada, pero ¿qué le puedo dar para prevenir? No le des nada, si no tiene nada, ¿por qué le vas a dar? O sea, todo lo medicalizamos. La próxima que me pregunten qué le voy a dar, les voy a decir darle un abrazo, porque eso va a ser mucho más positivo, ¿no? Por lo que nos acaba de comentar. El día de hoy ha sido un programa bastante productivo, hemos aprendido, hemos compartido. Nos ha visitado la señora Luz Cáceres, el amigo Alejandro Herrera, el amigo Francisco Cabel, Alejandro Herrera, Mari Mesas, Teresa Bravo desde los Estados Unidos, ¡Echi! Guillermo Lara desde el Callao, nuestro amigo Patoso también nos está visitando desde los Estados Unidos, el doctor Juan Sebastián Campaña, en fin. Pepe, yo sé que tú aparte eres un comunicador y haces podcasts y videos. ¿Cuáles son tus redes para seguirte, para que la gente te pueda seguir? Es muy sencillo, ¿no? José Josán Aguilar. Eso es donde vamos a trabajar. Lo que pasa es que hay un José Josán que es un venezolano, por eso es que tuve que poner mi segundo apellido. O sea, José Josán Aguilar. Síganme en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram. ¿Y tus podcasts? El podcast se llama Vivir con Propósito. A propósito del propósito que estábamos viendo. O sea, el podcast es Vivir con Propósito y compartimos este tipo de cosas. Cada semana entren a Google, ponen Vivir con Propósito, José Josán, y van a tener unos mensajes y unos audios muy buenos. Yo los he escuchado y la verdad que son bastante positivos. Si tienes Spotify, en Spotify ingresas con Vivir con Propósito y ahí estamos, ¿no? Y si no tienen descarga en el Spotify, cualquier celular puede descargar Spotify y lo pueden escuchar. Pepe, muchísimas gracias. Te mando un abrazo virtual y oxitocínico. Oxitocina. Un abrazo oxitocínico, querido amigo. Amigos de Zona Geriátrica, eso ha sido todo por hoy en nuestro programa y la verdad que estamos muy contentos. Nos vemos el próximo miércoles.